Hey, ¿qué tal amigos y Marvelitas? Espero que se encuentren bastante bien. Les habla su amigable vecino del multiverso, Caballero Strange, para celebrar el próximo gran estreno de Marvel Studios, que además inaugura con esta sexta fase y que, para añadir un poco más de presión, plantará la semilla rumbo a Avengers Doomsday. Sí, hablo de los Cuatro Fantásticos. Así que para eso te traigo cuatro cosas que debes saber antes de ver. Bueno, ya mencioné qué película. Me distraje tratando de devorar en mi pose como lo hará su story. Dato 1. La importancia de los Cuatro Fantásticos. Fantastic Four es una pieza importante de Marvel, es un evento canónico. Y es que sí, los Cuatro Fantásticos fueron el primer equipo superheroico de esta editorial, creados por la dupla maravilla Stan Lee y el escritor, editor y artista Jack Kirby en el año de 1961. Si bien este grupo nació como una respuesta directa a la creación de la Justice League of America, si bien esta afirmación suena algo grave, el cómo lo hizo Marvel fue lo que lo distinguió y lo que le dio esa personalidad, pues no se vio como un intento de competencia directa, tipo, esta editorial creó esto, hay que crearle una competencia directa, algo que por ejemplo pasó con Batman v Superman y Civil War, siendo la dirección creativa lo que marcó esta diferencia y más aparte sembró una semilla creativa, pues sí, la Liga de la Justicia era un grupo de héroes que se unían para hacer justicia. Sin embargo, los Cuatro Fantásticos, aparte de ser un grupo de héroes que se unía para luchar contra el mal, eran Ohana, bueno, la anterior Ohana, y no era una familia perfecta o biológica en su totalidad, es decir, Johnny y Sue sí eran hermanos, y claro, con el tiempo se desarrolló un romance entre Reed y la mujer invisible que llegó a una boda, pero Ben era simplemente un amigo, pero era un gran amigo, ese gran amigo que sabes que cuando tú te cases y adoptes o pues tengas a tus propios hijos, les darás el privilegio de llamarlo tío, tía, tía. Por lo que si bien lidiaban con problemas de héroes, también lidiaban con conflictos de una familia, pero siempre tratando de llevarse bien, manejando a este grupo con esta humanidad que se convirtió en tiempo después un sello característico de Marvel que hizo que otros personajes brillaran. Claro que al este grupo tener un gran legado, se intentó llevar a otros formatos como el cine, y algunos ya tendremos noción de algunas de estas adaptaciones. Unas dejando un mejor sabor que otras. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Lo que el hecho de que esta sea la mejor adaptación de este grupo hace temer a los fans. Además del hecho de que a partir de los 2000, cada 10 años, se ha hecho una película de esta agrupación y han fracasado. O sea, nada más llevamos 2 décadas, ¿verdad? Lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces, ¿no? No sé si suene muy supersticioso. Es un chiste. Aunque para que no nos paniquemos, es justo decir que estas adaptaciones eran más una patada de ahogado, un mero capricho para no perder los derechos de estos personajes, mientras que esta nueva versión sí es una película planeada, es un hijo planeado, y tenemos, espero, el respaldo en su totalidad del mandamás, del Gorras. Y es que sí, para quien no lo sabía, estas anteriores versiones no fueron hechas por Marvel Studios. Y es que esta agrupación no formó inmediatamente parte del gran imperio del ratón abusivo. Pues al principio, por allá de los 80s y 90s, se compraron los derechos para hacer una adaptación de estos personajes. Y es como el primer intento sucedió en 1994. Sí, es de los 90s. Si bien Neue Constantine obtuvo los derechos años atrás, el miedo a los costos de producción elevados y al CGI les hizo decir Lo haré después. hasta que el tiempo estipulado en el contrato con Marvel se acercaba. Y como chavo de escuela que deja todo hasta el último momento, la productora trató de negociar más tiempo, pero Marvel dijo nah. Así que hicieron esta película con un muy bajo presupuesto y lo más rápido posible, con la promesa de ser estrenada en cines, una promesa dicha al menos
a los involucrados de la película, pues los altos mandos vieron a este producto como un mero señuelo, es decir, el clon deforme antes de llegar al chido. Y al ver ese resultado fue como de... Está horrible. Tanto que se rumorea que Marvel mandó a destruir muchas de las copias físicas que se habían hecho. Pues sí, no se iba a estrenar en los cines, pero al menos se iba a estrenar en DVD. Pese a esa calidad, logró su cometido, logró retener los derechos de los personajes, a lo que la tecnología para los efectos visuales mejoraba, o al menos les daba un mejor margen de ganancia. Siendo hasta 2005 que esta versión chida fue estrenada sublicenciada por la Fox, un estudio que, como dicen los Simpson, esos compran lo que sea. o compraban, descanse en paz. Y quienes durante la fuerte crisis de Marvel obtuvieron la licencia de otros personajes como Daredevil y los X-Men. En fin, la Fox se puso guapa con esta primera entrega, la cual obtuvo lo que ellos esperaban: dinero. Gracias, me gusta el dinero. El suficiente que hizo que Fox se frotara las manos como mosca y pusiera en marcha una secuela y planes para expandir esta franquicia. Solo que un devorador de buenas críticas y fidelidad a los cómics apareció y condenó a esta adaptación. Sí, esa nube gigante. Y es que miren, si estuvieron ahí cuando le quitaron la boca al mercenario Bocazas, sabrán lo que significó la simplificación de este concepto. En primera, esa decisión dividió a los fans, y peores críticas dividieron al público en general, lo cual hizo que no llenaran las expectativas monetarias de Fox y todos los planes, pues poniendo a dormir a esta franquicia hasta que otra vez y obligó a la Fox a anunciar un reboot con un director aparentemente más experimentado, con actores reconocidos, lo cual en un inicio levantó los ánimos y maquilló ese propósito real, elevando las expectativas de que esta vez sí sería fantástico. ¿Qué dijiste? De ahí pasó lo que explicó Deadpool. Disney compró Fox, hubo un jodido problema de derechos. Y es como llegamos a esta adaptación. Y sí, me centré en películas, sin embargo, este grupo también tuvo series animadas, en especial una de ellas que es importante, pues introdujo a un personaje que sí fue considerado y será adaptado. Hablaremos de él más adelante. El grupo es icónico y la mayor parte del tiempo se ha mantenido su alineación clásica, sobre todo en las adaptaciones ya mencionadas. Claro que en los cómics otros personajes han formado parte de este equipo en sus momentos más difíciles, pero siempre volviendo a esos cuatro, con sus cuatro poderes, que siguen siendo la protección de la mujer invisible, quien sí, al principio y debido a las expectativas de la época, comenzó siendo lo que su nombre dictaba, una mujer que se podía hacer invisible, lo cual físicamente implicaría que esté ciega. Sí, Bob Esponja tuvo razón al adaptar este tipo de poderes, pero ajá, cómic. Y retomando, antes de adquirir sus poderes, Sue Storm había crecido sola con su hermano y sus tíos, pues a muy corta edad perdió a su madre y esto hizo que su padre se sumiera en la depresión. Sin embargo, Sue logró encontrar esa fortaleza para seguir igual de fuerte. Se enamoró y ese amor le dio accidentalmente poderes, pues se ofreció como parte de la tripulación del equipo de Reed para probar una nave que podría viajar más allá del espacio conocido. Sin embargo, todo lo que podía salir mal salió, pues una lluvia cósmica los golpeó con muchos rayos que le dieron el poder a Sue de, en un principio, hacer invisible cualquier parte de su cuerpo, pero que tiempo después fue evolucionando para proyectar esa invisibilidad a otras personas u objetos, llegando al punto de poder manipular las ondas que hacen que la luz rebote y podamos ver a ocultar a un planeta.
Lo que siento que podría funcionar para despistar a Galactus, tipo, pum, eligió ese planeta, pero cuando llega no lo ve y él sería como de que, estaba aquí. En fin, ¿qué tiempo después? No solo su invisibilidad evolucionó, pues desarrolló el poder de crear campos de fuerza muy fuertes que le han ayudado a rivalizar con otros héroes como Hulk o incluso con todos los Vengadores a la vez, pues al crear barreras iónicas de energía, las cuales hace crecer desde cualquier punto, llegando inclusive a ser capaz de provocar el fallo de algunos órganos o de empezar a hacer estas barreras desde adentro de una persona para que explote. Para toques más dramáticos. Tales campos no solo adaptándose a una forma esférica, sino pudiendo modificar la forma de estos a, por ejemplo, toboganes, cuchillas y plataformas o lo que Su imagine. Sí, sus poderes están un poco conectados con esa creatividad de Su. Algo como Linterna Verde, sin embargo, con otro concepto, pues ahí canalizan eso con un anillo. Su no solo es poderosa por sus poderes, sino que es una parte fundamental de la dinámica del equipo, siendo en un principio el corazón y el pegamento de esa familia y tiempo después, al convertirse en madre, pues evolucionando ese empoderamiento en algo que los latinos conocemos bien. Sí, Su es madre de 2 hijos. El primero en llegar fue Franklin Richards. Franklin es un mutante de nivel Omega que puede crear universos enteros, universos de bolsillo y realidades. Lo que es importante en Secret Wars, pues él restauró el multiverso. Y si bien con la experiencia de ese primer embarazo, uno podría creer que el segundo sería más fácil, pues no, de hecho fue más difícil. Su estuvo a punto de morir, y si no fuera por Victor Von Doom, quien asistió el nacimiento de Valeria Richards, lo cual de hecho desarrolló un vínculo entre estos dos. Pues ella tiempo después ha llegado a llamar tío, de hecho la ha ayudado en otras partes de su historia. En fin, que Valeria es lo mejor de Reed y Su, la inteligencia del Señor Fantástico y los poderes de Su. Un mini dato es que Su es una rompecorazones, pues flechó a nada más y nada menos que a Namor, quien pues la trató de seducir en múltiples ocasiones, unas veces más cancelables que otras, pero en la realidad principal, Su siempre mostró ese amor hacia Reed. Bueno, una vez mencionando a Reed y a su inteligencia y elasticidad, hablemos de este personaje. Y el hombre más listo, Reed Richards. Si bien sus poderes le permiten mejorarse a sí mismo, pues puede encoger o agrandar cualquier parte de su cuerpo, incluyendo órganos. Sí, si se lo preguntan, sí lo ha hecho. Ha agrandado su cerebro. Y además, al tener esta flexibilidad, puede modificar los rasgos de su cara y de su voz para ocultar su identidad, o también modificar cualquier parte de su cuerpo para convertirlo en látigos, para convertir su torso en paracaídas y resistir explosiones e impactos. Si bien la habilidad elástica de Reed es su poder, Reed más bien la ve como una herramienta. Es su superpoder es el conocimiento, incluso antes del accidente. Pues desde que era un niño de California, él era un nerd. Y llegó a graduarse de múltiples disciplinas, especializándose en diferentes áreas de la ciencia, y en sus misiones como Mr. Fantástico solamente expandió ese conocimiento con la ciencia de esas civilizaciones a las que ayudaba. Al ser tan inteligente en cada versión del multiverso, ha hecho un consejo de Reed, del cual no forma parte activa. Sin embargo, sí ha formado parte de otras agrupaciones que no son los Cuatro Fantásticos, como los Illuminati, lo cual pues sí, denota que no es perfecto, siendo su único límite, aparte de pues la frialdad de la ciencia, a la magia. No logra entenderla del todo, siendo evidenciado en el nacimiento de Valeria, además de su necedad que expuso a su mejor amigo Ben Grimm, a quien conoció en la universidad, al accidente que, si bien le dio poderes, lo desfiguró, añadiendo en ciertos arcos esta tensión entre ellos y esa necesidad de Reed de devolverle su forma humana, cual sí que Ben Grimm lo ha logrado, solo que no fue
un logro de Reed. Si bien ese conflicto se ha resuelto poco a poco mientras la Mole se volvió no solo fuerte en su exterior sino en su interior, pues Ben proveyó en un principio de ese músculo a este equipo al convertirse en la Mole, que como mini dato se tradujo su nombre a esto ya que Herbie estaba cocinando mole y pues preguntó y Herbie dijo mole y pues ajá. No, de hecho, el origen de por qué le llamamos mole aquí en México, sobre todo, fue por una decisión de traducción. Y es que al querer adaptar el nombre de la cosa, de Zinc, pasaron por diferentes traducciones como coloso, pero pues ya estaba ocupado. Así que se tuvo que buscar más en la lengua para dar con una palabra que si bien muy pocas veces se ha empleado, es adjetivo de algo de gran bulto, corpulencia, mole. Que para mí la razón de por qué se le puso mole será por el chiste de mi maestra de prepa con los moles y eso. La Mole, pese a convertirse en el miembro con más fuerza de la familia, con un exterior de roca, es tal vez el más vulnerable, pues creció entre pandillas en un barrio de Nueva York. Perdió a su hermano, quien era su protector, haciendo que se uniera a la pandilla de la que este formaba parte. Perdió a su tía, no la tía Petunia, otra tía. Sin embargo, su vida empezó a mejorar cuando sus tíos, doctores, lo adoptaron y le mostraron que podía haber un mejor futuro. Lo mandaron a la universidad, en donde conoció a su roomie Reed, quien era un apasionado del cosmos. Él tenía el sueño de construir una nave que explorara más allá de lo conocido y él, en tono de burla, dijo: claro, tú puedes. Es más, si lo haces, yo la pilotearé. Y pues sí, si bien se alejaron y él se enlistó en el ejército y fue astronauta, él cumplió su promesa cuando Reed lo logró. Los rayos cósmicos lo impactaron y a diferencia de los demás cuyos poderes se pueden ocultar, él siempre tiene que vivir con esa piel rocosa de tonos anaranjados, que lo conflictuó, pues era visto tanto por él como por los demás como un monstruo. Claro que esa preparación de las calles le dotaron de cierta técnica para usar esos musculotes, y con el tiempo y los escritores llegó a encontrar la humanidad en su poder, encontrando también al amor, sí, de varias chicas, pero en específico hay una que sobresalió y fue la elegida, Alicia Masters, una escultora ciega con quien se casó y con quien tiempo después adoptó a 2 alienígenas. Aunque el exterior de piedra es irrompible y ha llegado a enfrentar a pesos pesados como Hulk, Ben es humano y aprecia a todos, incluso a quienes pues le colman su paciencia, como Johnny Storm. La Mole, además, por su poder es casi inmortal, y eso ha jugado ciertos conflictos por la mortalidad de aquellos a quienes ama. Pero bueno, hablando de mortalidad, vayamos con el miembro más cachondo del equipo, la Antorcha Humana. Sí, si bien su nombre no es original, pues antes de él hubo una Antorcha Humana que luchó lado a lado con el Cap en los cómics. Este era un androide, pero con poderes similares a los de Johnny. Sin embargo, la personalidad dada a Johnny Storm lo alejó completamente de este personaje, pues al ser el hermano menor de Sue y perder igual a su mamá, este se convirtió en un joven inmaduro y arrogante, lo que irónicamente le da la flama para ser un temerario con sus poderes, pues al gritar ese icónico "llamas a mí", su cuerpo se cubre de plasma ardiente que hace que pueda controlar el fuego y no se consuma. De hecho, su más grande ataque, la llama nova, consiste en una gran explosión que arrasa con todo lo que esté a su alrededor. Ha llegado inclusive a ser el heraldo de Galactus, aunque no con sus poderes, pues en un tiempo en los cómics hubo cierta falla con los poderes de estos 4, los cuales se intercambiaron, y pues durante ese suceso él tenía los poderes de Sue. Algo que no se ha adaptado tanto es su rol como amigo, pues en sus primeras aventuras de Spider-Man, este trató de entrar a los 4 Fantásticos, pero no cumplió sus expectativas y pese a no entrar
al equipo, sí encontró algo valioso. Encontró a un amigo en Johnny, quien le ha ayudado múltiples veces y a su vez pues Peter ha estado para él. De hecho, construyeron juntos el Spider-Mobile y se llevan tan bien que cuando Johnny murió, pero tiempo después sobrevivió, evitando que Annihilus entrara a la dimensión en la que estaba, Spider-Man asesoró a su sobrino Franklin Richards y también estuvo ahí con la familia para apoyarlos. Si bien su personalidad hace que entre en conflicto con todos los integrantes de la familia, no hay duda de que Johnny los ama y que estaría dispuesto a entregar su vida por ellos. Claro que en esta versión se añade un nuevo integrante que no es propiamente sacado de los cómics. Y es que, como ya mencioné, habrá un robotcito llamado Herbie, quien parece ser el chacho del edificio Baxter, pero que apareció por diferentes circunstancias y por primera vez en la serie animada de 1978, siendo el cuarto integrante de la familia, pues por temas legales no pudieron usar en esa versión a la Antorcha Humana, aunque hay una teoría conspirativa de que era para que pues, los niños no se prendieran fuego. En fin, que ese personaje fue suplantado por este Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics, o robot humanoide experimental de tipo B con electrónica integrada. Su adición al equipo fue un éxito en la serie, tanto que un año después hizo el salto a los cómics. Sin embargo, fue poco a poco olvidado en las otras adaptaciones. Sin embargo, quien no ha sido tan olvidado ha sido Galactus, pues después de esa cosa de los Cuatro Fantásticos, la cual sí tiene un poco de sentido, porque como tal, pues es una fuerza en el universo, solo que en nuestras mentes lo vemos así, como un gigantón, y de hecho también se puede adaptar su tamaño, pero ajá. En fin, que tendremos el debut con esa mítica forma y colosal en esta película, solo que solo es un anuncio, como diría el personaje del que quiero hablar antes, y a quien previamente sí hemos visto, pero siendo otro quien ocupó ese puesto, el manto de Silver Surfer. Y es que sí, en Los Cuatro Fantásticos de Silver Surfer, la versión que se adaptó fue la de Norrin Radd, un astrónomo del planeta Zenland, quien se sacrificó al convertirse en el heraldo de Galactus para salvar a su planeta del exterminio total, y aparte a su amada. Y pues sí, el puesto de Silver Surfer consiste en básicamente ser un explorador para buscar planetas los cuales Galactus pueda consumir, y pues si hay vida en este, pues lo anuncia dramáticamente. Y en esta versión será una mujer, lo que podría indicar que se inspira en Shalla-Bal, quien sí es el interés amoroso de Norrin Radd. Pasó en los cómics, solo que en otro universo, en el universo X, en donde destaca el hecho de que Galactus es otro, y de hecho es el mismo hijo de Mr. Fantástico, Franklin Richards. Y si bien esa versión de Galactus es otro personaje, su función es la misma, pues como ya mencioné más o menos, Galactus es una entidad cósmica que se encarga de mantener el equilibrio en el universo al consumir la energía de los planetas, un ser que ha estado incluso antes del Big Bang, pues el Big Bang en los cómics de Marvel solo fue el inicio de otra era, y previo a este estaba el sexto cosmos, y en él había un planeta llamado Taa, en el cual vivía un ser llamado Galan, quien descubrió al invierno negro, una plaga que devoraría todo lo existente, y con el fin asegurado, viajó al centro de las galaxias y estuvo ahí cuando todo murió, pero volvió a resurgir con el Big Bang, y las fuerzas del cosmos lo salvaron para convertirlo en una entidad cósmica y renaciendo, solo que no fue inmediatamente, y durante mucho tiempo se estuvo gestando ese gran nivel de poder, hasta que fue accidentalmente atacado por un planeta que estaba en un conflicto intergaláctico, provocando su despertar. Tras esto construyó una nave en la que pudiera viajar y más que nada pues tener un lugarcito privado, y pues sí, es gigante, entonces
la nave es gigante, tanto que orbitan alrededor de esta sistemas solares completos. Galactus es una fuerza natural y por ello no puede ser derrotado, y aunque contiene un inmenso poder, en ocasiones la soledad de su poder le ha permitido experimentar con otros seres, a quienes los priva de su voluntad para controlarlos, o simplemente les priva de su humanidad para que sean sus heraldos y que consigan el mejor planeta sin que esa moralidad los ciegue. Como podemos notar, los Cuatro Fantásticos sobresalen por la creatividad de cómo los juntaron y cómo los manejaron a lo largo del tiempo, además de ser una pieza importante para introducir conceptos importantes en el universo Marvel, aunque algunas decisiones creativas han opacado este legado. Y es por eso que con Marvel Studios al frente, aunque con un USM algo roto, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Backrack tratarán de hacerle justicia a esta familia en una película que no necesariamente explorará su origen desde cero, pues para eso Marvel Studios lanzó este cómic precuela en el que relata su primera aventura o su primer acto superheroico tras que estos personajes obtuvieran su poder en ese viaje espacial, pues al regresar y descubrir sus poderes se aislaron en cuarentena para ver los efectos de sus poderes. Sin embargo, el Hombre Topo, con su civilización llamada los Subterráneos y un grupo de gigantes, intentaron conquistar la superficie, obligando a la familia a tomar acción. Y con una portada y trama que hace homenaje a esa primera gran historia de este grupo, parece que si bien respetarán un poco de fanservice para esos fans de Hueso Colorado de esta agrupación, tratarán de elevarlo con otros valores. Pues sí, en el cómic los Cuatro Fantásticos se enfrentan con el Hombre Topo. Sin embargo, la bondad de la Mujer Invisible le permite escuchar las razones que tuvo para atacar, y ayudaron a este grupo de personas a ser reconocidos y valorados por la sociedad de la superficie. Otra cosa que hay que aclarar es que para esta película no es necesario ver todo el UCM, pues la familia superheroica está establecida en otro universo, es decir, en otra realidad, como la realidad de Reed Richards, que murió, pero en otra, y con una estética retro de los 60, dirigida por el mismo que dirigió WandaVision. En fin, que este 24 de julio será tiempo de pelear para este grupo, pues al igual que en los cómics, se tendrán que enfrentar por primera vez a Galactus. Veremos si lo logran, pues son una familia superheroica. ¿Qué ha de pasar? En fin, amigos, esas son las 4 cosas que debes de saber antes de ver esta película. Dime, ¿ya la sabías? ¿Esperas esta película? ¿Qué es lo que más te emociona de ver en este nuevo intento? Sin duda, para mí, el cómo están anunciando a Galactus se me hace... Uy, en serio que ya me aprendí el I herald its beginning, I herald your end. Galactus. Sin duda promete. Pero bueno, veremos qué pasa cuando ya se estrene. Por lo mientras les digo que les habló esta variante de Caballero Strange. Chao, chao.